Crees entender la física cuántica porque la has escuchado nombrar como si fuera un conjunto de ideas extrañas, casi como un misterio. Pero el problema real no es el misterio. El problema es que el cerebro insiste en usar reglas del mundo cotidiano para describir un mundo que no funciona con esas reglas. En la vida diaria, una cosa está en un lugar. Si no la miras, sigue estando ahí. Si la empujas, sigue una trayectoria. Si algo ocurre, hay una historia clara que lo explica. Ese paquete de intuiciones funciona muy bien para mesas, pelotas, autos y planetas. Pero cuando se baja al nivel de átomos y electrones, esas intuiciones se vuelven trampas. Conviene empezar con un ejemplo simple: una canica y una pared con dos agujeros. Si se lanza una canica hacia una pared que tiene dos agujeros, la canica pasa por uno u otro. Luego golpea una pantalla detrás y deja una marca. Si se repite muchas veces, se ve un patrón obvio: dos zonas principales de impacto, porque hay dos caminos. Esa es la historia que el sentido común espera. Todo queda explicado por trayectorias. Ahora se reemplaza la canica por luz. La luz, durante siglos, se entendió como una onda. Esa idea explica bien por qué se forman patrones de interferencia, como mostró Thomas Young con su experimento de la doble rendija. Cuando una onda pasa por dos rendijas, las ondas se superponen. En algunos puntos se suman y en otros se cancelan. El resultado no son dos franjas simples, sino un conjunto de franjas alternadas, claras y oscuras. Eso encaja con ondas. Pero luego aparece un problema: el efecto fotoeléctrico. Si se ilumina un metal, salen electrones. Lo extraño es que no basta con más luz. Si la luz tiene una frecuencia demasiado baja, no importa cuánta intensidad se use, no salen electrones. Y en cuanto la frecuencia supera un umbral, los electrones salen de inmediato. Eso se observó en experimentos desde Hertz y se entendió con la explicación de Einstein. La luz intercambia energía en paquetes discretos, no en un flujo continuo. Esa es la primera advertencia seria. La luz no se deja encerrar en una sola imagen. A veces se comporta como onda y a veces como paquetes. Hasta aquí todavía se puede pensar que el problema es solo la luz. Pero el verdadero golpe llega cuando se descubre que los electrones hacen lo mismo. Experimentos como los de Davison y Germer mostraron que electrones, que siempre se habían imaginado como pequeñas partículas, también producen interferencia. En otras palabras, el electrón puede comportarse como una onda. Ahora vuelve la pared con dos rendijas, pero con electrones. Se disparan electrones hacia dos rendijas y se registra dónde golpean. Si fueran canicas, habría dos franjas. Si fueran ondas, habría interferencia. Lo sorprendente es que el patrón final es de interferencia, como si el electrón fuera una onda. Incluso cuando se disparan los electrones uno por uno, no en chorros, uno, luego otro, y aún así, con suficiente tiempo, aparece el mismo patrón ondulatorio. Aquí es donde la mente intenta salvar la intuición diciendo algo como: está bien, el electrón pasa por una rendija específica, pero el patrón se forma por el conjunto. Eso sería razonable si el patrón fuera solo la suma de dos distribuciones. Pero no lo es. La interferencia implica que, para cada electrón individual, las dos posibilidades están presentes en la descripción. No es una historia de o por aquí o por allá, acumulada. Es una historia donde las dos alternativas influyen juntas en el resultado. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿por cuál rendija pasó el electrón? La intuición exige una respuesta porque el mundo cotidiano siempre la tiene.
Pero aquí aparece la regla central que destruye esa exigencia. Si se intenta medir por cuál rendija pasa, el patrón de interferencia desaparece. Se coloca un detector para vigilar las rendijas y, de inmediato, el resultado cambia. Ya no hay interferencia. Aparecen dos franjas simples, como canicas, no porque el electrón sepa que lo miran, sino porque la medición no es un acto pasivo. Medir es interactuar, y esa interacción altera qué tipo de fenómeno se está produciendo. Si esto suena abstracto, sirve una analogía macroscópica, aunque no sea perfecta. Imagina una habitación oscura, con un globo muy ligero flotando. Si quieres saber dónde está, tienes que encender una linterna o tocarlo. Pero encender la linterna implica que la luz empuja un poco el globo. Tocarlo lo mueve. En el mundo cotidiano, ese empujón es despreciable. En el mundo cuántico, no. El toque de medir puede ser comparable al propio fenómeno. No es que falte habilidad, es que la naturaleza no permite separar por completo el objeto del acto de medirlo. Para describir esto, se usa la función de onda, formulada en el marco de la mecánica cuántica y formalizada por Schrödinger. La función de onda no dice, el electrón está aquí. Dice, si se mide, estos resultados son posibles, y estas son sus probabilidades. Antes de medir, la propiedad, estar en un lugar exacto, no está definida del modo clásico. No es que esté escondida y no se conozca. Es que el sistema está descrito por una superposición de posibilidades, y cuando finalmente se mide, el resultado siempre es concreto. Un punto en la pantalla, un clic en un detector, una marca localizada. Nunca se ve medio electrón aquí y medio electrón allá. Lo que estaba distribuido era la probabilidad. El evento medido es único. Hasta aquí ya hay un comienzo real de física cuántica. No se trata de aceptar frases misteriosas, sino de aceptar un hecho experimental muy específico. Sin medición, el sistema se comporta de una manera que requiere superposición e interferencia. Con medición de camino, ese comportamiento desaparece, y la pregunta que parecía la más natural, ¿por dónde pasó?, deja de ser la pregunta correcta, porque asume trayectorias definidas en un dominio donde esa suposición falla. Y para entender por qué falla de manera inevitable, y no como un accidente del laboratorio, hay que entrar en la idea que pone un límite duro a toda intuición clásica. Lo que se puede conocer al mismo tiempo sobre un sistema y lo que simplemente no puede existir como propiedad definida antes de interactuar. La idea que ahora aparece es la que más resistencia genera, porque pone un límite claro a lo que se puede imaginar. En el mundo cotidiano, si algo está en un lugar, también se mueve de cierta manera. Y si se mueve de cierta manera, su posición puede rastrearse. Nada de eso parece problemático. Pero en el mundo cuántico, esa combinación deja de ser posible. No por falta de instrumentos, sino porque la naturaleza no lo permite. Este límite fue formulado por Werner Heisenberg y suele resumirse de forma incorrecta. No dice que no podamos medir bien. Dice algo mucho más fuerte. Ciertas propiedades no pueden estar definidas al mismo tiempo. Cuanto más precisa es la posición de un electrón, menos definido está su movimiento. Y cuanto más definido está su movimiento, menos precisa es su posición. No es un fallo humano, es una característica del sistema. Para entenderlo sin fórmulas, sirve un ejemplo simple. Imagina una cuerda muy tensa. Si la estiras y la fijas en un punto exacto, sabes perfectamente dónde está ese punto, pero la cuerda empieza a vibrar con muchas frecuencias posibles. En cambio,
Si dejas que la cuerda vibre con una frecuencia muy bien definida, ya no está localizada en un punto exacto. En el mundo cotidiano, eso es solo una analogía. En el mundo cuántico es una regla fundamental. Ahora vuelve al electrón en el átomo. Si el electrón estuviera orbitando como un planeta, tendría una posición bien definida en cada instante y un movimiento bien definido alrededor del núcleo. Pero eso violaría directamente este límite. No puede tener ambas cosas con precisión. Así que la imagen de la órbita no es solo aproximada, es incompatible con la realidad cuántica. Entonces aparece otra idea intuitiva. Tal vez el electrón no se mueve. Tal vez está quieto en algún lugar alrededor del núcleo. Pero eso tampoco funciona. Un electrón completamente quieto tendría posición perfectamente definida y movimiento cero. Eso también viola el mismo límite. Así que el electrón no gira y no está quieto. No hace ninguna de las dos cosas. Aquí es donde muchas personas sienten que todo se vuelve confuso, pero en realidad ocurre lo contrario. La física se vuelve más clara, solo que deja de apoyarse en imágenes familiares. En lugar de preguntar ¿qué hace el electrón?, la pregunta correcta pasa a ser ¿en qué estados puede existir? Esos estados no son posiciones ni trayectorias. Son patrones posibles de la función de onda. Cada patrón tiene una energía específica y una forma matemática concreta. Esos patrones son lo que se llaman orbitales. El nombre induce a error, porque no son órbitas, no describen recorridos, describen regiones del espacio, donde la probabilidad de encontrar el electrón tiene una estructura determinada. Un ejemplo ayuda. Imagina una habitación donde puede aparecer una mosca. No sabes dónde está hasta que la ves. Pero si durante mucho tiempo observas dónde suele aparecer, descubres que hay zonas donde aparece con más frecuencia y otras donde nunca aparece. No significa que la mosca esté repartida por toda la habitación. Significa que hay un patrón de probabilidad. En el átomo ocurre algo similar, con la diferencia de que ese patrón no es una falta de información. Es todo lo que existe antes de medir. El estado más simple del electrón en el átomo es completamente simétrico. No hay direcciones privilegiadas. La probabilidad es mayor cerca del núcleo y disminuye al alejarse. Estados con más energía tienen formas más complejas. Algunas regiones tienen probabilidad cero. El electrón nunca aparece ahí. No porque se esconda, sino porque ese estado no lo permite. Cuando el electrón cambia de estado, no se desplaza poco a poco. No recorre el espacio intermedio. El cambio ocurre de forma abrupta. Un instante está descrito por un patrón. Al siguiente, por otro distinto. Este salto no tiene una explicación mecánica clásica. No hay un cómo visual. Hay una regla matemática que predice con exactitud cuándo puede ocurrir y cuánta energía se intercambia. Esa energía aparece o desaparece en forma de luz. Cuando un electrón pasa de un estado de mayor energía a uno menor, se emite un fotón. El color de ese fotón no es arbitrario. Está determinado exactamente por la diferencia entre los estados. Por eso los átomos emiten colores específicos. Por eso los espectros atómicos son tan precisos. No es un detalle decorativo de la teoría. Es una de sus pruebas más contundentes. Todo esto muestra que la física cuántica no habla de objetos moviéndose en trayectorias invisibles, sino de estados permitidos y transiciones discretas entre ellos. La estabilidad del átomo no se debe a que algo esté quieto o bien sujeto, sino a que las reglas impiden que existan configuraciones arbitrarias. El sistema solo puede adoptar ciertos patrones, y esos patrones son estables.
Hasta aquí, ya se ha abandonado la idea de órbitas, la idea de trayectorias y la idea de posiciones definidas antes de medir. Pero todavía queda una intuición más profunda por desmontar, una que parece obvia en el mundo cotidiano, la idea de que las propiedades existen con valores concretos, aunque nadie las mida, y entender por qué esa suposición falla incluso cuando no se habla de instrumentos, ni de observadores humanos, sino de interacciones inevitables con el entorno. Hasta ahora, se ha hablado de medición como si fuera un acto especial, casi artificial, pero en realidad medir no es algo extraordinario. Medir es interactuar. Y en el mundo cuántico, cualquier interacción cuenta. No hace falta un observador consciente, ni un instrumento sofisticado. Basta con que el sistema entre en contacto con algo más. Para verlo de forma simple, imagina una moneda girando en el aire. Mientras gira, no es cara ni cruz. Es una mezcla de ambas posibilidades. Pero en cuanto toca la mesa, el giro se detiene y aparece un resultado concreto. En el mundo cotidiano, ese proceso es continuo y fácil de visualizar. En el mundo cuántico ocurre algo parecido, pero sin una historia mecánica clara que lo conecte paso a paso. Un electrón descrito por una función de onda puede interactuar con su entorno, con un detector, con una pared, con otro átomo, incluso con radiación ambiental. Esa interacción hace que ciertas posibilidades dejen de interferir entre sí. El sistema ya no puede mantenerse en una superposición limpia. El resultado se vuelve definido, no porque alguien mire, sino porque el entorno impone restricciones. Este proceso se conoce como decoherencia, estudiado en profundidad por físicos como Wojciech Zurek. La idea central es sencilla. Cuando un sistema cuántico se acopla a muchos grados de libertad del entorno, la información sobre las fases relativas se pierde de forma práctica. El sistema deja de comportarse como una superposición observable y empieza a parecer clásico. Eso explica por qué no vemos objetos macroscópicos en superposición. Una mesa interactúa constantemente con el aire, la luz, el suelo, las vibraciones. Es imposible aislarla lo suficiente como para que se manifieste un comportamiento cuántico visible. No porque la cuántica desaparezca, sino porque queda oculta bajo interacciones masivas. Pero en sistemas pequeños y bien aislados, como electrones, átomos o fotones, la superposición es real y medible. No es una idea abstracta. Es algo que se observa y se controla en laboratorios todos los días. Aquí aparece otra idea que rompe la intuición. Las propiedades no siempre pertenecen a objetos individuales. A veces pertenecen al sistema completo. Dos partículas pueden estar correlacionadas, de tal manera que describir una sin la otra no tiene sentido. Sus estados no son independientes. Forman un solo sistema cuántico. Esto se llama entrelazamiento, un fenómeno que Einstein llamó acción fantasmal a distancia, no porque creyera que fuera magia, sino porque mostraba lo poco intuitivo que era. Cuando dos partículas están entrelazadas, medir una afecta inmediatamente a la descripción de la otra, incluso si están separadas por grandes distancias. No se transmite información más rápido que la luz. No hay señales ocultas. Lo que ocurre es que el sistema completo tenía una sola descripción desde el principio. Todo esto refuerza una idea clave. La física cuántica no habla de objetos con propiedades bien definidas todo el tiempo. Habla de relaciones, de estados compartidos y de probabilidades que solo se concretan cuando las interacciones lo exigen. Y eso obliga a abandonar la noción clásica de una realidad compuesta por piezas independientes, con atributos propios, porque a este nivel,
La realidad se comporta como un todo inseparable, gobernado por reglas que no admiten una traducción directa al lenguaje del sentido común. Cuando se mira el conjunto completo, queda claro por qué la física cuántica resulta tan desconcertante. No porque sea caótica ni imprecisa, sino porque es extraordinariamente rigurosa, en un marco que no se parece en nada a la experiencia cotidiana. La teoría no deja espacio para interpretaciones arbitrarias. Las reglas son estrictas. Las predicciones son exactas. Lo único que falla es la intuición. El error más común es intentar imaginar qué hace una partícula cuando no se la observa. Pero esa pregunta presupone que existe una historia definida en el tiempo, como en el mundo clásico. En la física cuántica, lo que existe es una descripción de posibilidades permitidas. El sistema no sigue un guión oculto, evoluciona según ecuaciones que describen qué puede ocurrir y con qué probabilidad. Por eso no tiene sentido preguntar dónde estaba exactamente el electrón antes de medirlo. No porque sea un misterio, sino porque esa propiedad no formaba parte del estado. La medición no revela un valor escondido. Produce un resultado concreto a partir de un conjunto de posibilidades. Y ese resultado siempre es coherente con las reglas que gobiernan el sistema. Cuando se amplía la mirada, aparece una imagen aún más profunda. La física moderna muestra que lo fundamental no son las partículas como objetos sólidos, sino los campos. Un electrón es una excitación del campo electrónico. Un fotón es una excitación del campo electromagnético. Los átomos no son contenedores llenos de cosas diminutas, sino patrones estables de excitaciones organizadas según reglas precisas. Esa organización explica por qué la materia es estable, por qué los átomos tienen tamaño, por qué existen enlaces químicos y por qué el mundo macroscópico parece sólido. No porque haya pequeñas bolitas rígidas empujándose entre sí, sino porque las reglas cuánticas y electromagnéticas impiden que ciertos estados se superpongan. La solidez es un efecto emergente. Entender la física cuántica no significa tener una imagen clara en la cabeza. Significa aceptar que la naturaleza funciona de una manera que no se adapta a las categorías humanas intuitivas. Las matemáticas describen ese funcionamiento con una precisión extraordinaria, y los experimentos confirman cada detalle. Por eso la física cuántica no es un conjunto de ideas misteriosas, sino una lección de humildad intelectual. Enseña que el universo no está obligado a ser comprensible en términos simples, pero sí es coherente, consistente y profundamente estructurado. Y cuando se acepta eso, deja de parecer un rompecabezas incomprensible y se convierte en una puerta de entrada a una comprensión más profunda de la realidad, donde lo que parece extraño no es el mundo, sino las expectativas con las que intentamos describirlo. Ahí comienza realmente el viaje por la física cuántica, no cuando se memorizan conceptos, sino cuando se abandona la necesidad de que la realidad encaje con la intuición y se acepta que entender, en este contexto, significa aprender a pensar de otra manera sobre lo que existe y cómo se comporta.